Bueno, continuando con la segunda parte del laboratorio, de la práctica, era necesario construir un circuito que nos permitiera muestrear una señal proveniente de un generador, la cual nosotros la obtuvimos de la fuente de voltaje. Era un poco más inestable, pero también se generaba la señal. El resultado de las muestras era observado a través de una conexión RC232, observado en un host a través de un conversor análogo digital. Nosotros utilizamos un microcontrolador, la referencia es 16F877A. Lo que se tuvo en cuenta para esta experiencia era analizar las especificaciones técnicas que nos daba el datasheet. El fabricante de este microcontrolador es Microchip. Es utilizado en el hardware como conversor análogo digital, debido a que este tiene un módulo AD interno que es integrado por 4 registros definidos por la hoja del fabricante. Para entender mejor esta parte y como introducción al integrado, se muestra este diagrama de bloques del funcionamiento del módulo AD del microcontrolador, el cual podemos observar el módulo de conversión análogo digital en esta zona. El voltaje de entrada es en este nodo. Estas son los bancos que tiene el microcontrolador. Es de gran importancia en nuestro montaje analizar este circuito, debido a que nosotros tomamos el voltaje de referencia como el mismo voltaje de alimentación. Esto se debe a estos dos puntos, los cuales son comparados con este voltaje de entrada. Estos voltajes de referencia son comparados con los resultados que nos dan estos switches al abrirse o quedarse cerrados, de acuerdo al voltaje de entrada. Estos son los switches de comparación. En sí trabajan con máximo 8 bits, como se puede visualizar acá, 2 a la 3. Esto está en el registro CHS2, de CHS2 a CHS0. Cuando se cierra este switch queda todo en 1, y así con cada uno de los bancos. Entonces, dependiendo del voltaje de entrada, se compara este con el voltaje de referencia y así trabaja lo que es el módulo AD del microcontrolador. El módulo AD del microcontrolador que se mostró anteriormente, es necesario referenciarlo. La fuente es del datasheet de Microchip, como habíamos mencionado. Y a continuación estamos mostrando el diagrama utilizado para realizar el montaje de la conexión RC232, como lo mencionamos en la introducción. Para hacer la conexión RC232 es necesario cambiar de TTL a CMOS los voltajes para realizar la conexión exitosamente. Este fue realmente el montaje que hicimos, de acuerdo a los capacitores, resistores y el acople con el MAX 232 y sus pines. El software utilizado para realizar la comunicación fue Hyperterminal, como también puede ser utilizado el Hércules. Esta es la interfaz del software, y normalmente ahorita cuando se realice la conexión van a aparecer los datos en esta pantalla. Ok, el tipo de conector que se utilizó para realizar esta conexión es un DB9 hembra, una conexión del host, y el cable fue un par trenzado. Antes de construir el circuito electrónico que permitía la muestra de señales provenientes del generador de señales y enviar su resultado a través de una conexión RS232 al computador, se hicieron unos análisis para establecer la manera en la que se iba a comportar el circuito. Preguntas se respondieron como el número de bits del conversor, el ajuste del rango de cuantización, cuál es el tamaño del escalón de cuantización, cuál es la palabra digital obtenida cuando se usa, el voltaje mínimo de entrada, el voltaje máximo de entrada, y cómo se ajusta el tiempo de muestreo en el dispositivo. El número de bits del conversor
se puede apreciar en esta tabla que está referenciada en el datasheet del fabricante, en la que nos muestra 10 posibles entradas. Sin embargo, en nuestro diseño estamos usando solamente 8 bits para la conversión análogo digital. En esta imagen nos muestra las pines del PIC que estamos utilizando. El pin número 2 es el de la entrada de la señal análoga. El rango de cuantización se hace respecto al voltaje de referencia del microcontrolador. Por defecto, el voltaje de referencia utilizado en el montaje es el mismo voltaje de alimentación, es decir, 5 voltios, debido a que no se configuró los terminales de este, como se observa en la imagen. Se realizó por el pin número 25 y la recepción por el pin número 26. El cálculo del escalón de cuantización se hace usando la siguiente fórmula, que el nivel de cuantización es igual al voltaje de referencia sobre 2 a la n bits. En nuestro caso, como nuestra cantidad de bits son 8, el voltaje de referencia es el mismo del voltaje de alimentación del integrado, entonces queda 5 voltios sobre 2 a la 8. Eso nos da un nivel de cuantización de 19.53 milivoltios. Es decir, que para cada escalón, 19.53 milivoltios es la cantidad de cambio entre escalón y escalón, que significa que también entre cada vez que aumente o disminuya cambia el número binario en la salida del conversor. A continuación se está mostrando un programa digitado en el código MATLAB, en el programa del software de MATLAB, para adquisición de datos realizados por la cuantificación dada en el software MATLAB, para que sean adquiridos por el software Excel en las extensiones Excel. Este comando es para borrar este es el puerto, este es para configurar el puerto de comunicación, el puerto serial. Acá se configura la velocidad a 9600 baudios, se configura el bit de parada 1, 8 bits de datos, ninguna paridad. Aquí el carácter C con el que finaliza el envío. N es el número de bytes al enviar, ese es de size buffer output. N es el número de bytes a recibir, size buffer input. Y timeout es los 5 segundos de tiempo de espera que se han configurado. Acá es el vector de número de muestras y se crea un for, que es el número de muestras dado de 1 en una escala de 1000, y este es el tipo de variable. En la configuración hecha en el microcontrolador, como respuesta a los cambios de voltaje, la palabra digital obtenida, y cuando el valor de referencia en la entrada es mínimo, es decir, la amplitud del generador, a la salida se obtiene un código hexadecimal 000 y en decimal 0. Además, la palabra binaria digital binaria es 000. Ahora, cuando el voltaje de entrada es el máximo, es decir, la amplitud del generador, es la salida de un código hexadecimal FFF en decimal 5 y la palabra binario es 111. Aquí, como vemos en la gráfica, el valor hexadecimal es 255, reemplazando la FFF según la programación hecha previamente en el microcontrolador. El tiempo de muestreo está dado y establecido por la suma de los dos diferentes tiempos que intervienen para generar la muestra. Estos tiempos son los tiempos de adquisición de la muestra, el tiempo de la conversión de la señal y el tiempo de que tarda cada línea de código en el programa del microcontrolador por la cantidad de instrucciones que debe realizar. Entonces, el tiempo de adquisición es el tiempo que tarda el voltaje de entrada, voltaje de referencia, en ser almacenado en el capacitor C-Hall, con el coeficiente de temperatura que debe trabajar el microcontrolador y el tiempo de funcionamiento del amplificador, y se puede observar en la imagen 6 cómo se calcula el tiempo de adquisición. Esta imagen muestra que al entrar la señal pasa por una resistencia
y una caja llamada de nombre ANX. Pasa a través del circuito con un voltaje VDD y conexión a tierra BSS. Al llegar el nivel del voltaje a este punto, se carga el condensador y en cuanto está cargado muestra o da como resultado la conversión. Aquí tiene las especificaciones de cada parte del circuito, como C-Hall, que es el capacitor de muestreo, ese es el switch de muestreo, voltajes de alimentación, y este diagrama se puede observar en el datasheet del integrado. Este diagrama nos muestra que la relación entre el tiempo de muestreo y el voltaje de VDD. Aquí nos muestra que con un tiempo de muestreo 5 requerimos un nivel de alimentación de 6, y con un tiempo de muestreo de 11 tenemos 2 voltios. Este muestreo, el sampling switch, está dado en kiloohmios. Es además importante agregar que en la configuración del microcontrolador, cada línea de código consume tiempo para realizar las operaciones, es decir que entre más líneas de código aumenta el tiempo de la conversión del microcontrolador. A continuación se puede visualizar el montaje realizado, tanto del microcontrolador implementado. Los diferentes LEDs aluden al número de los bits, al número binario que está encendido o apagado, en 1 lógico o en 0 lógico. El cristal de cuarzo, que es el que nos provee la frecuencia. El pin 2, que está conectado, puede estar conectado a tierra o puede estar desconectado para que esté oscilando los diferentes valores, o puede estar conectado a BCC. El MAX 230, el integrado MAX 232, los condensadores de acople y en sí el cable utilizado para conectar con el host. En la segunda parte del laboratorio se determina la frecuencia de muestreo por medio del datasheet, y se realizan las conversiones correctas del reloj del conversor AD. Se debe seleccionar mínimo un tiempo de conversión de 1,6 milisegundos hallados por los cálculos teóricos, y la frecuencia máxima que puede dar el reloj es de 20 MHz en este microcontrolador. Dado así, la frecuencia del cristal, que está de 4 MHz, está en este rango. Luego la señal del reloj, como había mencionado, fue generada con un cristal de cuarzo de 4 MHz, debido a que las frecuencias de oscilación de estos cristales son más exactas para determinar los tiempos de ejecución y temporizaciones más precisas y tener mejores términos de las aplicaciones deseadas. Asimismo, se aplicó el teorema de Nyquist-Shannon para determinar la frecuencia de muestreo, dada por la siguiente fórmula. La frecuencia de muestreo es el doble de la frecuencia fundamental. En la última parte B de la segunda parte del laboratorio, se realizaron unas prácticas para determinar el límite de transferencia del circuito, más que todo los baudios y los tiempos. También es importante tener en cuenta las distancias que manejan, debido para realizar diferentes aplicaciones como redes estructuradas y demás. Pues según las prácticas se realizó con el circuito implementado, el estándar RC232 maneja de 50 a 100 pies de longitud y aplica hasta tasas de 20.000 baudios, como lo realizamos. Para ser más exactos y comprobado, 19.800 baudios. La comunicación de RC232 con el software Hércules tiene valores reales, de los cuales se pudo transmitir desde los 9.600 hasta los 19.200, es decir, tres rangos: 19.000
200, 14.400 y 9.600. Como lo estamos visualizando en la imagen, el datasheet nos arroja esa tabla que exactamente el rango de baudios máximo es de 57,6. Hay un ligero error ahí entre los rangos de baudios. Y asimismo se transmitió a 4800 y a rangos de baudios menores, de los cuales no se pudo hacer conexión. Entonces se determinó que el rango mínimo predeterminado es de 9600 baudios. Para finalizar se termina con la parte C del laboratorio, es el fin de nuestro laboratorio. Vamos a explicar un poco lo de las tramas en cuanto al tiempo. Para eso utilizamos el equipo de osciloscopio y visualizar lo que son los tiempos de conversión. La imagen que estamos visualizando es exactamente el tiempo que hallamos por medio, esa es la trama, ese es un bit de conversión utilizado y nos dio 32 microsegundos, determinado por los cursores de los... O sea, A continuación mostramos el esquema del proceso de tiempo de conversión de AD del módulo del microcontrolador. Es extraído del datasheet. Es el tiempo de muestra de AD, es decir, la trama que acabamos de visualizar, que está compuesta por el tiempo de adquisición más el tiempo de conversión de AD. El tiempo de adquisición es cuando adquiere la señal analógica y la convierte luego en digital. Este resultado es grabado en el registro address, como se puede visualizar al finalizar la conversión. Cuando empieza a convertir se pone en 1, como lo visualizábamos con un LED verde que teníamos en el montaje. Este se permanecía encendido debido a que los tiempos de conversión son muy rápidos, del orden de los nanosegundos. Después de una conversión o cuando seleccionamos el canal AD, es decir, comienza de nuevo otra conversión. Esto existe entre trama y trama de los caracteres enviados y recibidos en el hiperterminal o el Hércules. Este, este es el tiempo de conversión del microcontrolador. ahora vamos a observar la trama enviada por el Macro 32. Recordemos que la trama enviada está en el nivel máximo de cuantización, es decir, 205 de 5 voltios, es decir, 255 en la señal enviada, en el símbolo enviado por el microcontrolador. Aquí observamos la trama enviada y igualmente podemos medirla. Y esta es de 5.1 milisegundos. Esta es la trama enviada por el microcontrolador. Bueno, espero que haya sido de gran claridad para ustedes haber podido mostrarles nuestro proyecto aquí. Para complementar lo anteriormente dicho por mi compañero, vamos a mostrar lo que sucede cuando tomamos en el osciloscopio, cuando tomamos los tiempos de conversión y las tramas enviadas por el MAX232. En la configuración que hicimos en el PIC, usamos el pin 30 y lo vamos a tomar la señal con este cable y el osciloscopio digital. Aquí vamos a observar El tiempo de conversión dado por el microcontrolador. Para observarlo mejor, ampliamos el tiempo para poder observar cuál es la cantidad de duración del cursor. Vamos acá a usar los cursores que nos permiten calcular este tiempo. A continuación no quedan más que darles las gracias por la atención prestada y espero que les haya agradado el video.
Thank you.